En Rusia me sentí como extranjera. Me preparaba para lo peor. Y México en sí como país es bastante único. En Rusia tenía éxito y una vida de ensueño, pero se sentía una extranjera en su propia tierra. Años después, un viaje inesperado a México lo cambió todo. ¿Qué encontró en este país que la hizo dejar su vida perfecta? Si hoy regresaras a la Katia que vivía en Moscú, ¿qué le dirías sobre la decisión de venir a México? Le diría, vaya, vale la pena. ¿Cómo era tu vida en Moscú? Mi vida en Moscú fue bastante confortable. Yo me mudé ahí para buscar crecimiento personal en carrera y como alquilé un departamento por el cual muchos como me reconocían ya, como enfrente de Moscow City, que son como skyscrapers, torres más grandes de Moscú, tenía una vista espectacular para todo lo bonito de Moscú. Piso 39. Y yo vivía como en una nube, ¿no? Creando contenido desde allá y se veía como de sueño esta vida. Y mi vida allá fue como ir a comer, grabar, sí, quizá ir a bailar. Mi socialización ahí era así. Y como trabajo online con extranjeros, pues era bastante aburrido al final. ¿Trabajas con personas que quieren aprender ruso, que se interesan por la cultura, el idioma? Sí, ofrezco cursos desde cero y tenemos una comunidad que se llama Hisparuso para los rusos, pues que buscan práctica de español. Y online nos conectamos con gente de Latinoamérica y pues donde estén los hispanohablantes. Para la audiencia, ¿cómo describirías Moscú? Hoy en día Moscú es un lugar increíble para conocer o vivir, una ciudad súper desarrollada. 10 millones de personas no es tan grande, te hace sentir con no tanto dinero, te hacen sentir como un rey. Transporte público, taxi, no muy caro, la variedad de la comida, todo a nivel pum, así, no se compara con nada. Obviamente está el tema del clima, es como una mezcla de lo soviético, de la historia, con algo súper moderno y gente bonita. Yo nací en una ciudad de 300 kilómetros de Moscú, que para Rusia es muy cerquita. Pues en noviembre, cuando comienza el invierno, ya había mucha nieve y tipo menos 20, menos 30 grados. Sí, hoy en día no están así. Y antes, pues yo de mi ciudad natal me mudé a San Petersburgo porque era la capital cultural, toda la historia, palacios, bonito. Y se dice que en Moscú se trabaja y pues en Peter se vive. Pero queda como al norte y es muy gris la ciudad, aparte de todo. Entonces para vivir allá mucha gente vive en esto entre palacios, pero no los ve. Y para mí pues quizá solo no ha sido un lugar perfecto, por eso busqué Moscú. Hoy en día se volvió más desarrollado, como dije, infraestructura y como más movido. Si les gusta eso, les va a gustar. Si no, pues algo más tranquilo puede ser. ¿Qué es lo que buscas acá? No, pues hay que mencionar como un poquito de contexto que trabajo con hispanohablantes por muchos años. Sí, llevo 13 años hablando español, un poquito más incluso. Y es como mi contexto. En Rusia me sentí como extranjera. Y yo en Moscú, en San Petersburgo, pues trabajando así en mi burbuja de casa con extranjeros, pues en otras partes del mundo, y ya perdí el contacto un poco, ¿no? Con lo que se vive allá, con los intereses, no era algo interesante para mí y me sentí rara, como vivo bien, tengo mi confort, tengo un nivel de vida interesante como con la vista y esto, ¿no? Me gusta mucho la estética, me gusta el contenido, pues por los criterios de la imagen de Instagram, ¿sabes? Pero luego están otras cosas y la gente importa mucho en nuestra vida, cómo nos sentimos, así que pues aquí encontré más razones. Pues lo que me hizo mudarme fue una casualidad romántica. Ah, órale. Sí. ¿Cuál fue esa? Había entrevistado a una persona online que hoy en día es mi novio, es de Rusia y muchos de mis seguidores ya lo conocen, como ya lo presenté, y justo también vivió en San Petersburgo. Nos conocimos online y siempre fue como en broma, ¿no? Nos hicimos amigos online, tipo, Katia, ven a México. Y yo, sí, claro, es tan fácil comprar el pasaje, ¿no? Ya voy. Sí, algo así fue. Sí, entonces quedaba como siempre ahí, tengo que ir. Entonces necesitaba un empujoncito de la vida que me llegó en cara de mi novio. ¿Y qué te contó él antes de México, por ejemplo, antes de que tú tomaras la decisión? En México veía que me contaba muchos estereotipos de que no sé, se toma mucho, se come tal mal, y yo pues, incluso mis seguidores me escribían, a ella no le va a gustar porque ella come tan sano y y al final pues no me adapto porque pues comer tus ensaladas y luego comer chilaquiles el fin de semana, sí. Me contaba que le gustaba mucho, sí, al llegar, por eso estoy muy feliz que en mi caso fue así, que yo llegué y fue mucho mejor de
mis expectativas y Murat, de hecho, cuando ya comenzamos a planificar todo, me preparaba para lo peor. ¿Qué te dijo? Lo del ruido en la calle. Yo me imaginaba con esto, no sé, tapa oídos o cómo se llaman. Sí, Yo me sí. imaginaba así todo el día con esto que no pudiera estar sin esto. Sí, algo así me imaginé. O simplemente fiesta. Al lado, también, sí, sí. como muy alto. Obviamente en Rusia es diferente, sí, ahí como se respeta un poco más el espacio. Ok, Sí. y cuando llegaste, ¿cuáles fueron como tus primeras impresiones acá? Yo llegué muy tensa, pero con calma por dentro, que no me voy a como poner triste o, ¿sabes? Como con calma. Me sorprendió mucho cuando dimos el primer paseo. Vi el Parque México, donde hay como zonas para meditar. Muchísimos perros ahí paseando, mis palmeras preferidas, porque adoro las palmeras. Y todo esto colorado, ¿no? Que en Rusia está todo blanco-negro, sin filtro. Sí, y aquí llega así, esto pues casa Otro filtro. azul, casa verde. Sí. Y, ajá. Yo digo, wow, es que se siente feliz, ¿sí? Se siente como que uno quiere pasear, uno quiere vivir, algo así sentí, ¿sí? Y estaba probando la comida así con cuidadito también, el picante, el todo chicharrón. Yo antes veía chicharrón, decía, no, nunca. Y no, lo probé y no está nada mal. Chicharrón. Sí. Sí. ¿Te gusta? 2, 3, no me gusta tanto de puerco, pero la neta, un chicharrón de estos de crujientes, ¿sabes? Que todavía tienen como esa parte carnosa y con un buen guacamole también. Con ¿no? algo, ¿no? También sopa. Está súper padre porque como tus impresiones todavía están súper frescas. Antes hablamos en el vivo un poco sobre las expresiones mexicanas como a huevo. A ver, ¿puedes decir a huevo? A huevo. A huevo, sí me gustaron los tacos. A huevo. ¿Sí te gustaron los tacos acá? Sí me gustaron los tacos de pastor. Probé los de canasta. Ah, los de canastas. Que ahí Sí, también. pero son más como gordos, ¿no? Depende, como a veces siento como, o sea, normalmente te lo dan en un papelito, ¿no? El relleno normalmente es muy sencillo. Frijol, papa, cosas así. Hay tanto que descubrir. ¿Qué fue tu primer choque cultural acá? Yo diría la amabilidad y la forma de hablar de las personas, porque tenía también mis expectativas o lo que cuentan, ¿no? También el Mundial de Rusia, que es curioso que fue allá. Pues sí, ahí comencé mi empresa y justo llego aquí y es Mundial de acá. Y pues llegaron unos amigos de amigos mexicanos. Y decían, no, pero su servicio es muy feo en Rusia, tipo, no nos tratan con sonrisa, como decían, todo así serio. Y yo esperaba que aquí uno va a llegar así, tipo, con, no sé, súper así sonriente y siempre alegre, ¿no? Pero vi que al contrario, por un lado, sí son súper amables, como un poco excesivo para mí inicialmente fue, sí, tipo, que la persona no haga nada súper especial, le dicen, wow, muchas gracias, algo así, sí, sentí. Pero luego entendí que es solo su forma de expresar, ¿no? La amabilidad, que es lo normal. Y que la persona también puede decirte palabras bonitas, pero estar en la suya, ¿no? Como no tener cara súper sonriente o estar trabajando. Igual te ayuda, pero es como algo nuevo, de verdad, un choque. Sí, no manches, a mí también me pasó así cuando llegué la primera vez. Con la comida, ¿cómo lo llevaste el proceso de adaptación? Por ejemplo, sobre todo con el picante. Tal vez ya te contó tu novio algo antes también. Me estaban agarrando como de sorpresa, ¿no? Los chilaquiles, los primeros en el video de reacción, se me nota que yo no me esperaba que iba a ser picante. Pero iba con mucho cuidado, sí, yo tomé los consejos de que si eso, los rusos solemos comer mucha fruta al llegar, por ejemplo, y que si comes una sandía entera te vas a enfermar igual que comiendo picante, ¿sabes? Y entonces como que... No sé, hasta ahora me he sentido bien. Todos me preguntaron en comentarios de venganza, de cómo se La llama. Moctezuma. Ajá. La venganza de Moctezuma. Qué venganza, así como que siempre suena tan fuerte, como una amenaza. Pero no, todo bien hasta ahora. He estado probando más y más picante cada vez. Muy bien. Así hay que ir de poquito y aumentando. ¿Tú ya aumentaste? Sí, yo llegué a nivel, bueno, sí, mexicano, sí. Como, por ejemplo, yo como mucho más picante que mi esposa. ¿Has probado el habanero? Es uno chiquitito, así naranja, normalmente. Naranja o rojo. No estoy segura. Está Es buenísimo. que sirven esta salsa y no sé cómo se llama. Sí, pero una gotita y ya, ¿no? Sí, ándale. Para el comienzo una gotita y ya. Mm. Y
Algo que te haya contado antes tu novio que tú sí confirmaste que sí es así, que no fue como exagerado o como estereotipo. Pues él mencionaba también los cables afuera. Sí. Pero a mí no me sorprende, no sé, no es que, al contrario, yo encontré la estética de esta ciudad súper bonita. No sé si es algo mío, ya, como todo me gusta. Ujú. Ujú. También, no sé, quizás hablo siempre bien de las personas y eso seguro confirmé. Cualquier aquí mexicano me trató bien, con curiosidad, con cariño. Si vas a comer, pues, no sé, siempre te tratan con atención. ¿Cómo sientes que los mexicanos reciben o en general se interesan por Rusia y la cultura? Eso también es un choque, en verdad, porque hace un año grabé una colaboración con un blogger peruano, sí, Ujú, Pasaje en Mano, ujú. Mauricio Privet. Y pues fuimos a grabar y me propuso lugares soviéticos, ya como en Moscú. Y yo dije, pero ¿para qué vamos a ir allá? Como que para mí es algo de mis papás, ¿me entiende? Y como yo intento vivir la vida de ahora, disfrutar de lo moderno, y es como que yo ni siquiera conocía el edificio, ¿me entiendes? Ni uno ni otro. Sí, sí. Y yo primero dije, no voy, es que es muy aburrido. Y luego nos escribieron comentarios que es que el peruano sabe más o se interesa más por tu historia y tu cultura. Y dije, ok, sí. Y descubrí que para ellos es muy importante esta época. También mi alumna me contó que en los 90 incluso tenían nombres como perestroika o le llamaron a Ujú, ropa con palabras de la Unión Soviética. ujú. Y pues comencé a respetar más porque tienen su percepción y sus puntos como fuertes e importantes. Y yo digo, sí, yo como represento esta cultura y me importa ahora mucho más cómo nos ven. Y entonces, como aquí varias veces escuché que, pum, para nosotros es muy importante. En el auto escuchamos música rusa, ¿sí? O como apreciamos mucho su cultura y nos marca y y muchos quieren viajar. Muchos quieren conocer, aprenden ruso, lo que no es fácil, ¿sí? Entonces quedo sorprendida porque queda lejos. México también para Rusia es muy importante, o sea, muchos conocen el país, ¿no? Y también sabrán nombrar tequila y como cosas principales, pero es que esta admiración es muy especial. Yo creo que le llevo sintiendo ya por unos años desde cuando comencé el blog. Ujú. Sí, porque a veces siento que leen nuestras noticias más que yo o como que se enteran mucho y eso muestra gran interés. Eso es una sorpresa. Qué chido. Y sí, como también siento como Rusia. Es como un misterio también, ¿no? Con ese Mm. idioma, eso es tan gigante, el frío, ¿no? Como el estereotipo de ustedes, como que los tipos que son todos así como, bueno, según el estereotipo, ¿no? Altotes, así como malotes. Las mujeres, la verdad, son bastante cotizadas aquí. Las rusas, yo sé de mi audiencia, yo, yo los conozco, Bueno, ¿no? Em, también creo que lo que cambió, no sé, yo me acuerdo del mundial en Rusia, ¿no? mm, Y los mexicanos bailando ahí la chona y como salieron como un chingo de videos entre los rusos y mexicanos que ujú. estuvo bastante divertido. Sí, increíble. Y sobre todo ciudades más pequeñas, más al sur, donde hace calor, hay río y todo, vida muy bonita allá. ¿Cómo nació tu interés por el español? Creo que nació desde la niñez. Sí, porque en Rusia fueron muy populares las novelas latinoamericanas. Ah, mexicanas también. No, Colombianas. venezolanas, Venezolanas. argentinas, sí. Yo Órale. crecí, voy a nombrar unas muy random. A ver, Am, Juana la Virgen, Juana la Virgen. A ver, Eh, comenten abajo si ubican Juana la pero Virgen. una un poco más. Mi gorda bella, ¿ya? Esa fue mi preferida, por eso digo que fue mi sueño conocer Caracas desde niña. Ok. Por las palmeras y así, muy random. Pero sí se mostraba en televisión y Ujú, podías escuchar el doblaje en ujú. español y aprender algunas palabras. Y luego La Muñeca Brava, esa es para todo Rusia. Y desde ahí salió Natalia Oreiro, que fue mi ídola también, como de todas las chicas. Y escuché sus canciones. ¿No conoces quién es?
Pues ubico, pero no soy tan fan. No, normal, pero ya obtuvo pasaporte ruso porque ella pues es Órale. muy famosa allá. Yo fui a su concierto. ¿Y de qué Ajá. nacionalidad es? Ella es uruguaya, Ok, pero como vive en Argentina y la novela fue de allá. órale. Sí, y por eso como que era súper común, ¿no? En el jardín infantil estábamos hablando de esta novela. Ajá. Y Qué loco. luego en el colegio, mi madre del trabajo llevó unas hojas impresas con palabras en español porque no teníamos internet en Ujú. casa. Y pues yo ya aprendí unas frases y compuse mi primera canción en español. ¿Y cómo Como, se llama? Nada le pido. ¡Ay! ¿Quieres cantar? No, Hoy no. es muy desgarradora. O Es sea, de muy como... nada, pido y que Sí, yo te nada pido amo y tú de él, no no. sé qué. Sí, Sí, pero de así. frases del internet A ver. saqué una romántica. A ver, sácala. Nada le pido, nada de él. Nos despedimos como siempre. Él se ha ido, no sé qué, algo así. Sí, Sí, es como. Así muy son como. muchas las canciones, por eso creo que mm, triunfan en el mundo, ¿no? De Del que. español, muy Sí, ese sentimental, sí. drama. Drama. Ajá, Yo claro. te amé y tú me traicionaste y Mm, ahora estoy abajo, pero tú ya me vas a bo- extrañar cuando estoy arriba, y bla, bla, así. Borracho estoy con Ajá, sí. ron. Sí, sí. Nos gusta el drama en Rusia frío. También, Mm. ¿el drama les gusta? Sí, pues estamos aburridos ahí viendo televisión en la nieve. Claro. Y, ok. Sí. ¿Te acuerdas de tu primera palabra en español? Pues fueron estas de la televisión, tipo Amor, Corazón. Ujú. Recuerdo mi sorpresa al escuchar Hola, Hola. porque Hola en ruso es un nombre femenino que es como de Olga. Ah, ya, claro, ya. Si le dices como Caterina Katia, Olga, hola. Y dice, Ujú. ¿hola? Ajá, y también escuché que mañana y era la mañana y por la mañana, ¿no? Como dos significados. Y dije, qué raro. Sí, palabras así. La mía fue Adelante, de una canción que salió, tenía 17 años, como de Mm, Adelante. Así, solo qué así, raro, yo muy dije, random. wow, suena chido. Pero había una canción también que decía, Johnny, la gente está Sí, muy eso fue después. loca. What the fuck? Sí. Sí. ¿Y te costó aprender el español? Pues tengo que decir, los primeros años sí, porque vengo de una ciudad pequeña. Nadie habló nada, ni inglés ni nada. Pero eso sí, mis papás solían como poner música en francés o otros idiomas cuando limpiábamos la casa. Ok. Pero nada, nadie habló nada. Y yo no era de, no sé, hay estudiantes que van tipo un año a Estados Unidos o cosas así. No hice nada de esto, por eso con el inglés me fue mal, tipo como a todos. Y luego español, sufrí bastante con la gramática. Del grupo yo estaba como entre medio o un Mm, poco peor que todos. ¿Con ¿Ya? qué sufrís? El subjuntivo, el Ajá. condicional. Exacto, sí, eso dolió. Si yo fuera, Porque hay como 15 tiempos verbales. Sí, gente sí, dice, en ruso es difícil, en ruso tenemos 5, ¿eh? Sí, 5 tiempos. ya. Y hay obviamente como cosas difíciles ahí también, pero yo digo que si les gusta el idioma, pues hay que hacer esta parte dura, como en la universidad nos hicieron, escribe el verbo. Ta, 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 ta. Si no lo hiciera así, hablaría como todos los rusos en español, más o Ujú. menos con la cosa es así, con acento, Wow. ya, y cero subjuntivo, porque obviamente, ¿cómo lo vas a entender si no existe en tu idioma? Y así. Claro, no, está No cañón. está tan fácil. Si dicen, un ruso se aprende en 3 meses el español, y ya, sí, claro. Un Eh, italiano sí, sí lo he visto, pero un ruso, como al ser tan diferente el idioma del español. tenemos muchas palabras internacionales en común, sí, todo planeta, manera, Ah, todo claro, esto. eso sí, pero eso Información en en el alemán farmacia. también. Da, pero obviamente el idioma es diferente, sí, verbos, pronunciación. ¿Y qué notas tú con los hispanohablantes cuando tú les enseñas ruso? ¿Con qué es lo que más batallan? Yo enseño desde cero.
Y es la parte como más difícil cuando te toca ver los casos y tú como que, ¿por qué? Y te rindes, ¿no? Entonces, yo veo que muchos están equivocados, que el cirílico asusta ya o como la pronunciación, tenemos el sonido, pero no, chicos, esto es fácil, ya un par de semanas, un mes de práctica y se acostumbran y ya, pueden leer. Muchos leen como, hay letras que son iguales, pero en ruso es R, en español es P. Ujú. Entonces, en vez de restaurant, leen pectopa. Ok. Cosas así. Ah, ok, claro, por el cirílico. Cirílico. Da Sí. jajaja, escribes con X. Entonces es como un jueguito al inicio. Ah, ok, el ja, ja, ja en ruso es ksa, ksa, ksa. Ksak, ksak, ksak. Soque cultural. Joque, da. Hockey cultural. Ajá. Ah, claro, sí, es claro. Eso es otro nivel todavía, ¿no? Que se agrega por el cambio de la letra, pues. Ujú. Pero no, no es lo más difícil, no les tienen que impedir. Sí, es muy bonito el idioma. Claro, por supuesto. Lo mismo aplica para el alemán, para muchos idiomas que creo que sí dijiste, ¿no? Hay que aferrarse en el comienzo. Si lo quieres, tienes que luchar por él, porque la neta ningún idioma Hacer la es rutina fácil. también. Sí, Muchos dicen, voy a Rusia y voy a aprender allá. Ya. Vas a estar callado escuchando a los nativos sin entender nada. Esa es la ándale, realidad. Sí, porque hay que hacer ambas cosas. Escuchar y aprender. Escuchar claro. y aplicar. Mm. Por ejemplo, si alguien mañana de alguien que nos está viendo ahorita, mañana fuera a Rusia, ¿cómo es la onda? O sea, llegas, ¿cómo socializas? ¿Cómo haces amigos? Ujú. Pues igual existen plataformas y eventos internacionales, solo hoy en Ok. día un poquito menos, ¿no? Como de tamaño un poco menor, porque yo solía organizar estas fiestas. Tuvimos una fiesta, 600 personas de 55 países, algo así. Órale. Sí. Hoy en día será diferente, pero sí encontrarán. Hay clubs de idioma. Yo, de hecho, hice stand-up en español en Moscú. ¿Stand-up? Stand-up, ¿Haces sí. comedia? Sí, Ah, huevo. Yo sí. también, a veces mi hobby. ¿En serio? ¿Haces ¿Aquí? en español? Sí. Qué chido. Hay que Sí, hacer a luego uno. me dices dónde, porque me gustaría pues aquí Hay también. varios. Está muy cool aquí la Mm, escena. Hay muchos spots. Se sí, pone padre. sí, entonces de hecho unos seguidores, alumnos fueron allá, ¿no? Como un punto, ¿no? Para encontrar hispanohablantes. Hay fiestas también de reggaetón, se hacen. Órale. Los de hispanohablantes se encontrarán ahí, su público. Sí, claro, hay que apegarse un poco a la comunidad, ¿no? Y ahí ya vas a estar en contacto con rusos que también les encanta como el español, ¿no? Que Exacto. Es sí, más fácil porque claro. es como automáticamente están interesados. Y es muy curioso para mí incluso. Yo a veces digo, los tratan tan bien, no sé, al inicio Ujú, les pasé por la ciudad, les ayudan con dinero, SIM card. sí, Así que tengan a alguien de contacto, ese es mi consejo. claro, eso es clave, llegar y ya tener a alguien que te agarre de la mano. Ujú. Sí, que no andes solo ahí perdido, porque si uno, si quiere, Uf, puedes sentirte perdido, obviamente. Igual, está escrito todo como en metro, en todas partes en inglés. también, ok. Sí, 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 sí. Igual, o sea, te hablarán de En alguna inglés, forma. pero en cirílico en inglés. No. No, es como, No, 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 en inglés. ok. Claro, eso ayuda muchísimo. Si ya tienes, imagina, yo tuve también mucha suerte cuando llegué a México que, no sé, por Facebook había contactado con alguien que Ujú. ya, pues era una chica mexicana que organizaba viajes y rentaba como cuartos. Esa fui yo hace años Ándale, ah, en ok, tú, Rusia. ok. Yo robé esta idea de Chile, de hecho. Sí, no, es Sí, eso es internacional normal, ese. ¿no? Ajá. Y aparte, como los estudiantes de intercambio son un público súper chido porque, pues sí, tienen las becas, ¿no? O sea, yo era, Interesados, ¿eh? en Y conocer rápido y... claro, y estuvo muy padre tener eso, porque te dicen, ay, sí, como te llevan a... Aquí es lo típico, yo llegué a Guadalajara, ¿no? Te llevan a Tequila, te llevan a conocer esto, lo aquello, Ujú. y así. Bueno, ¿qué quieres conocer tú aquí? Como que tienes en tu lista donde dices, quiero conocerlo en los próximos 3 meses. Ay, tengo muchos planes. México es muy diverso, sí. Baja California, de hecho, yo tenía en mi mente desde aquellos tiempos que planificaba el viaje porque vi lo bonito que es, ¿no? Pues me gustaría conocer la playa, aunque suene cliché, pero soy rusa y me gusta el Y calor. necesito sol. Necesito sol. Sí, sí, conocer como ciudades principales también, Guadalajara, Oaxaca iría. Escuché tantas cosas buenas de Oaxaca. Probé queso Oaxaca Sí. también, sí. Am,
como la costa de por aquí, de por allá, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara iría porque es famoso, Monterrey porque sí tengo también conocidos allá. Mm, pero sí, ojalá tener la oportunidad. Y también saber cómo viajar como chica, a ver si me dan consejos. Sí, si ir en avión mejor o cómo, porque en verdad uno se imagina cosas y te traba. Yo entrevisté a una chica que fue como a la frontera y no recuerdo qué ciudad fue, pero en mi canal está la entrevista y le preguntan, no, ni siquiera nosotros vamos allá, los mexicanos, ¿cómo fuiste? Y tipo vivió allá un año, no sé. Y ella dice, es que yo no busco peligro, no busco como problemas, por eso no me pasa nada. No. Y fue sin miedo a conocer. Así que sí quiero conocer. También te quería preguntar si crees que vale la pena ir a eventos internacionales aquí o es más... El DF, sí, puede ser interesante. Mm, Sí, como yo a veces voy, como son más de emprendimiento y así, pero siempre hay mm, como una buena comunidad. ujú, Está bastante padre, la verdad, ujú, porque por ejemplo, siento para muchos latinos, Ciudad de México es como un lugar donde muchos van. Si tú te puedes identificar con los choques culturales, únete a mi grupo privado de WhatsApp donde subo contenido exclusivo. El link está abajo en la descripción. Bueno, no quiero sonar arrogante, pero la neta es un poco, para mí, es la capital de Latinoamérica ahora mismo. Obviamente hay mm, otras ciudades chingoncísimas, mm. pero donde más se concentra y Y más, la más sí, grande, ¿no? Por más el tamaño. grande, de muchos creativos, emprendedores, como tienes una mezcla Mm. bastante padre de perfiles. Tengo solo también un choque con esto de que todos los años me llegaban mensajes que México es tu casa, Ujú, nuestra casa es tu casa, y como ujú, muy ujú. como Sí. así que seas bienvenida, pero al llegar a veces me llegan comentarios que ahora no son tan bienvenidos los Bueno, extranjeros. sí, hay siempre unos ardidos, pero es que también No es una tendencia de ahora, ¿crees? sí, pues, hay olas. Mm, Yo lo empecé a ver cuando empezó el de la discusión de la condesa y así, ¿no? Ya, pinche gentrificador, ya, me la mm, pelas ni la puedes deletrar esa palabra, güey, no mames. No uses palabras que no puedes escribir, amigo. ¿Sabes? mm. Ya, 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 ya. Pero, o sea, entiendo también a algunos que están enojados porque, pues sí, como yo conozco Ciudad de México desde hace muchos años y sí, he visto también el incremento en los Pero es precios. algo malo porque les cae mal, que dicen, vaya a tu país. Pues son olas, son Mm, olas. ujú. Ahora, pues les tachan mañana ya se olvidaron y se van a hartar. Siempre hay los haters. Bueno, sí. No pasa nada. Bueno, sí, igual me quedo. ¿Has viajado por más de 38 países? 38. ¿Qué tiene México que no has visto en ninguno hasta ahora? Yo diría que esta mezcla de colores en la ciudad, sí, aunque mucho como partes de, yo ahora digo Hispanoamérica, ya no digo Latinoamérica, pero ya me entenderán. Sí que pues hay varios lugares así colorados y bonitos y bla y bla, pero una ciudad así de grande no he visto. Sí, conocí Santiago, Buenos Aires tiene ciertas zonas así, comparé con San Paulo un poco, algunos se ofendieron, pero San Paulo también tiene como callecitas así. Aquí creo que es aún más. Ya, y México en sí como país es bastante único. Tantos dicen del chileno y como, aparte solo su acento, ¿no? Y también otras cosas que es muy como su mundo, ¿no? Idioma chileno y así, pero aquí tú mismo hablas de una forma que yo no entiendo como la mitad. Hay... O No, sea, en serio, si ya tengo que llevemos medio aprender. podcast. Cada día llevo como aprendiendo palabras o intentando adivinar, porque obviamente el contexto a veces se entiende, elote y esto, y sí, el Pedo. repollo, sí, pinche, no sé, todo esto es nuevo, ¿ya? Y luego tiene sus significados, como groserías rusas también, una se aplica así en situaciones, por eso cuando publiqué esto me dijeron, no, es que te falta una vida para Claro, aprender. claro. Sí, eso es bastante chocante. También su forma de ser, yo creo que, como tienes un carácter bonito los mexicanos, los que conocí hasta ahora. Claro. Mm. Podrías decir, es un pinche pedo. Pero ¿por qué me vas con palabras Porque bonitas? suena padre. Sí, alguien acaba de Pinche aprender. pedo. Ándale. Es un pinche pedo. Pinche algo. Pinche pedo.
Sí. Mm. Siento mucho de la integración acá es por parte también del idioma. Y bueno, mis compas siento como me aceptaron más rápido cuando empecé a hablar como ellos. Mm. Y hasta como viste que el pinche ya ni está agarrando como, ¿no? Sí, sí. Entonces Ya. cuando ya dices también pinche pedo, no sé qué, no manches, a huevo. Pero soy una chica, no No, sé. Es ya, sí, igual que... eso sí, bueno, ahí ustedes también comentan abajo, Mm. que tan caballeroso o de dama es eso o no. Claro, porque de la calle es también un concepto, no solo de palabras, ¿ya? Claro. Vamos a andar onda, entendernos. Igual que en Chile, sí, yo comprendía el acento, pero no usaba tanto sus palabras inventadas, porque luego no me ayudan con los demás Como acentos. weón. Weón, sí, pero tiene un montón, ¿cachai? Tiene terminación de español todo con i, como ¿Ese tai. cachai qué es? Es de catch. Do you catch what I'm Ah, saying? cachai. Sí. Fue un Ah, choque también bastante. También para mí un choque aquí que es muy como súper occidentado, como puede llamarlo. Cuando llegas desde Rusia se escucha mucha música en inglés y todas las calles, todo como las marcas, quizá porque las marcas se fueron de Rusia. Por claro, eso vale la pena viajar porque es otro como otra forma de vivir, como China. claro. Ajá. Ah, claro. Sí, eso también me sorprendió bastante cuando yo llegué la primera vez, dije, porque no conocí Estados Unidos antes de México, ¿no? Mm. Y llego a México y veo como ciertas cosas, digo, no manches, es como yo me imaginaba o sea, esa parte como de los Estados Unidos por las películas, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, sí, exacto. Sí. Como las hamburguesas. ¡Buah! Nunca voy a olvidar la mejor hamburguesa que comí tenía 25 años, fue en México. ¿Así de buena fue? ¿Eh? ¿Así de buena fue? Sí. ¿De qué marca? No ¿Cómo hacemos se llamaba? publicidad. Bueno, sí, es una empresa chiquita. Era creo que en Guadalajara. A ver, la gente de Guanatos, digan si todavía existe cuarto de kilo. Ay, ¿cómo pedíamos esas hamburguesas? Uy. Buenísimas. Cuarto de kilo. Y eran cuarto de kilo. Uy, buenísimo. Mm. Con vegetales al carbón. Sí, probé chapulines aquí también. ¿Has probado? Sí. Sí. Ajá. ¿Qué tal? Carne. No, no tan mal, no tan mal como se ve. Mm. Sí, como pescadito, como camarón Sí, ¿no? salado. Nada así. Ajá. Y en los otros 38 países donde has viajado antes, bueno, mencionaste Chile, México, has ido a Malasia, eso me dijiste en vivo Trabajar. antes, Ajá. ¿dónde sentiste que es el país más diferente a Rusia, por ejemplo? Bueno, todos serán bien diferentes a Rusia, supongo, Mm, muchos. ujú. Es más por el carácter. Por ejemplo, hace un año para mi cumpleaños fui a Dubái. Ujú, Y no sé, ahí fue bastante chocante, como una mezcla de cosas que por un lado tienes como estas restricciones de nuevo ujú, y en el hotel fue raro, había mucha gente rusa que llegó a descansar y andaba en su bikini, pero en teoría no se puede, tienes que cubrirte. ujú. Entonces este choque como de estar siempre un poquito así tenso, pero por otro lado ponían reggaetón también. ¿Ya? Y como que yo digo, ¿saben de qué habla esta canción o no? Mejor no traduzcamos Mejor no, esto. sí, quizá no aquí. Sí, y como quizá tenían esta forma de vender un poco agresiva, y yo ahí sentí un choque cultural. En otras partes, no sé, hay tantos lugares diferentes. Ya primera vez en Europa, mm, también hubo cosas, ¿no? Quizás de small talk o... Ya no me acuerdo, tenía 15 años, quizá ir como por zonas y ir ahí recordando. Dijiste cuál fue más diferente de Rusia, Ajá, ¿no? sí, sí. Am, pues donde hay mejor clima se vive diferente. Por ejemplo, en Chile, aquí, me sigue sorprendiendo que puedes entrar a una tienda Ujú. y yo voy por un supermercado y veo que en vez de una ventana tienes una puerta, tal cual, como está como al aire. Para mí esto es tan bonito poder tener una farmacia así al aire libre. Ujú. Allí te congelas en Rusia, así, Ah, claro, así. no, todo cerrado. Sí, claro, todo tiene que estar preparado y bien como reservado, paredes gruesas. Y aquí de repente sí, las paredes son así.
la ventana así, escuchas todo lo que pasa afuera, estás más integrada en la ciudad. Es diferente el estilo de vida, sí. Sí, es verdad, ¿eh? Ahora que lo dices, que aquí puedes dejar todo abierto, no manches, nosotros nos morimos de frío. Mm. ¿Ya conoces Doctor Simi? Ahora que mencionaste las farmacias, ¿has visto Doctor Simi? Mm, mm. No, nunca has Por visto suerte no he como... ido. Es como un peluche de un señor que a veces está enfrente de unas farmacias. Ah, ¿Todavía no lo viste? no, ¿No? no, no me tocó. Ay, qué chido. Como Graba atrae eso. clientes, ¿no? Di que alguien te grabe, tú viendo por primera vez, reaccionando a Doctor Simi por primera vez. Ok, bien. Anotado. Anotado. Es que Doctor Simi ahora es súper viral. Sí, es que hay que grabar cosas muy random a veces, sí, como cosas simples que no piensas reaccionar. Es Bueno, metro, sí. el metro, Pero, ajá, pero a la gente le gusta que muestres tu reacción. claro. ¿Sabes que canta Shakira el domingo? De forma gratuita, en una plaza. ¿Dónde? Aquí, pues. ¿En Ciudad de México, Sí, Shakira? ajá. ¿En dónde? Se llama Lo algo, la plaza. El Zócalo. ¿En el Zócalo? Oh, ujú. ¿Neta? Mm, ¿Qué día? domingo, Órale. primero. No, pero va a haber un chingo de gente, ¿no? Sí, ¿Tú vas a estar ahí? me gustaría. Sí. Pues tienes que formarte temprano. Y mejor con sombrero porque el sol está uff. Mm, sí, dicen por esta zona hay que andar con cuidado, ¿no? ¿Por el sol o por otras cosas? Por otras cosas. En el Zócalo, no, pues obviamente con el celular, en eventos masivos como en cualquier país del mundo, ¿no? Bien, sí, cerquita. Ujú. Pero no, yo creo que bien. Lo que a mí una vez me pasó en el desfile militar, que me pegó tanto sol que me quemé. Mm, Entonces, ya, sombrerito. ok, apuntado igual. Sí. Eso no sabía. ¿Sabías que viene Shakira? No manches. Mm, sí. La. Ujú, ¿Es ujú, famosa en Rusia? ujú. Sí, obviamente, sí. Ujú. Como de México, por ejemplo, antes nos mencionaste, ¿no? Como que las series de Caracas y Argentina ahí pegaron como... ¿Hay algo de México que pegó allá? Sí, seguramente hay muchas series, sí, traducidas. Yo, por ejemplo, vi una que se llama, am, ¿cómo se llama? Chiquita Linda, algo así. Mm, sí, ahora sí, Chiquita Linda. La Rosa de Guadalupe, no. Esa sé que es popular, pero no sé si se conoce. Ya. Ahí, no. Pero la vi en francés, ¿Ah, para neta? aprender francés. Ujú. De las series se aprende súper bien. Si cualquier serie que les guste, ya sepan qué pasa ahí y luego vean en un idioma nuevo, es siempre súper bueno. Por ejemplo, ¿tendrías recomendaciones para aprender ruso? ¿Qué idioma podría ser? ¿Qué idioma? Perdón, ¿qué serie podría ser? Una que se llama Kuchnia, la cocina sobre un restaurante. Siempre la recomiendan. Pueden incluso ver sus series tipo La Muñeca Brava, pero Ujú, traducida al ruso. ujú. Eso también sirve. O su película, Rocky 4. O sí, algo tipo... mm, Anastasia se llama la caricatura famosa de San Petersburgo. Sí, muchos miran de los zares. Eso es mágico, ¿no? Poder como viajar en tiempo así también. Órale. En Netflix está, de hecho. Ana Karenina, Guerra y Paz. Ok. Varias. Yo creo que está padre como poner una serie en tu plataforma de streaming Mm, y pones subtítulos para apoyar un poco y la ves en el idioma principal. sí, sí, y hay que hacer, es un poco nerdy es el comentario, pero hay que escuchar aunque no entiendas de qué habla. Sí, es Ujú, súper importante. Muchos piensan que voy a esperar el día, es que ¿para qué voy a ver si no entiendo nada? ujú. Está el aprendizaje activo y el aprendizaje pasivo. Y pues el pasivo es cuando pones tus audífonos, estás cocinando, no haces nada, pero tu cerebro está aprendiendo. Y pues está entrenando el oído para conocer estos sonidos nuevos. Y yo lo hacía en Chile, pues no hablaba francés, pero puse Guerra y Paz en francés. Y recuerdo, estaba viendo sin entender nada, pero al final me sirvió para luego hablarlo. Una hora al día recomiende la políglota Katia. Órale. Mm. Que
Claro, para que el cerebro lo absorbe como una esponja un poco, ¿no? Sí, haga el trabajo por ti. Muchos no aprenden por tener demasiada responsabilidad personal, tipo, soy yo con mala memoria, o yo no tengo tiempo, me manejo mal mis tiempos. Pero no, es que tienes que ir alimentando, almacenando datos, Claro. como inteligencia Sí, artificial, sí. como Google, que le pones una palabra y ya pone otra. Sí, tu cerebro hace algo parecido. Por eso alguien habla con pausas, otro habla más fluido, ya sabiendo qué poner. Así que sí. Sí, qué cool. Em, Así que ya saben, como también con música podría ser, ¿no? Ujú. Películas. ¿Conoces la serie Dark, Netflix? Dark. Dark, de las diferentes líneas de tiempo. Sobre Black Mirror. Black Mirror, está buenísima esa. Ujú. Yo sé que muchos aprendieron Dark, alemán con Dark. Sí. Sí. Ujú. ¿Tú recomiendas aprender alemán? Es un idioma bonito. Mm. No sé, entre el ruso y alemán, no sé, ¿tú qué dirías? Muchos dicen que son parecidos, que estamos quejándonos y gritando, Ah, sí. enojados. Sí, la neta que sí, eso sí. Un poco. Di en ruso, qué rica comida me encantó. Lo digo bien, ¿no? Sí. Какая вкусная еда, мне так понравилось. Es que tú ahora lo dijiste extra amable para que Porque suene bonito. ya no soy Pero rusa, ¿sabes? yo lo voy a Yo decir le en pongo así. alemán. Ну, вкусная еда, понравилось, да, хорошо. Нормально. Hola. Sería más Sí, es ruso más eso. seriecita, así como que, ay, no sé, tienes la duda. Sí. Welch ein leckeres Essen, es hat mir wirklich sehr gut geschmeckt. Ujú. Pero bien, Bien, ¿no? positivo, ¿no? Ajá. Comenten abajo que sonó más agresivo según, ¿no? Porque dicen, es que ya luego exageran mucho en esos videos virales, ¿no? De los típicos Ajá. de Sí, alemán. Naturwissenschaften, nadie habla así. Bueno, mm, Hitler, ¿no? Hablaba así, pero pues ya no está. Entonces ya no habla, nadie habla así. eso. Sí, 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 sí. Pero es bonito también exagerar, ¿no? El español, cuando lo escuché por primera vez, los hombres hablar español en las novelas, para mí fue un choque porque es como demasiado suave para un hombre. Y yo dije, no puede que un hombre hable así de suave. Sí, Como suave. el sonido en sí, ¿no? Que sea como todo, le decimos sonido suave, ¿no? Porque dura y le suave. Y Ok. aquí todo es suave. Y yo dije, pero eso es demasiado, ¿no? Como que fue un choque. Ahí está interesante porque los alemanes dicen que el español se escucha con más pasión, Mm, ¿no? Con más, como fuego. energía, Sí. ajá. Sí. ¿Tú qué dirías? Dice, el francés es el idioma de amor. ¿Tú dices francés o español? Bueno, el francés suena más... Romántico. Ajá, romántico. Em, yo creo que sí está difícil, ¿eh? Pero imagínate una canción de Daddy Yankee en francés, no pegaría igual, ¿no? Otro tipo de amor. Sí, exacto. El francés es como más de romántico y Ujú. el español es más de Pasión. pasión, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay muchas canciones muy románticas y bonitas en español, sí. Tipo como tú, una y dos y cosas así. Que en ruso a veces no tienes las palabras para decirlo. O como me da pena a veces decirlo. En español suena muy bonito. Hablar de amor. Sí, ¿verdad? Ujú. Y qué cabrón es eso que como el mismo cerebro nos lava como la mente, ¿no? Como que nos Mm, programa para una sí. cierta dirección. Yo cuando ahora viajamos por Cuba con una escala, entramos al taxi y me puso una cara sonriente. Así automáticamente al hablar español. No sé qué pasa, pues, pero también tiene sus puntos positivos, ¿no? Cuando de los rusos podrás aprender más esta seriedad, ser, de verdad hacer las cosas bien, porque tiene su punto, ¿no? De ser más profundo, esto de literatura, pero me gusta el balance, sí, Mm. me gusta cuando sonrío. En ruso sonrío menos así. También con mi novio es muy gracioso, tenemos que grabar reels de esto. Es que en ruso somos muy como groseros, con una cara así nos hablamos, ¿ya? Ya switch a lo... Sí, sí, es que hablo como, no qué, no cho, давай, делай. Sí, y es como feo porque es así, no sé. Un poco más directo. Dicen que las personas políglotas, bueno, políglotas se dice si hablas creo que 4 idiomas o más, ¿no? Ajá. Yo todavía no soy políglota, yo hablo 3. Mal, solo 3. Todavía no me merezco este título de políglota. Sí. Pero bueno, personas como que hablan diferentes idiomas que
al parecer también tienen diferentes como personalidades, como personalidad múltiple. Ujú, cierto. ¿Tú tienes? Sí, obvio, mi alemán no manches. ¿Cuál te gusta más? Depende de la situación, ¿no? Es más amigable el en español. Para enojarte. Em, Depende. Luego también en español puedo empezar a hablar bien ñero y emputarme bien, Ya cabrón. aprendiste. ¿Eh? Ya aprendiste. Sí, Bien. sí. Pero en alemán, sí, yo creo que como las groserías y así me sale más chido en alemán. Sí, sí, El sí. enojo. Ujú, Y aparte sí se presta el idioma para sacar el enojo, así como... ujú. Bueno, el Más español, la directo. verdad, un poco también, ¿no? Las mentadas de madre o como que... El chanclazo, ¿conoces el chanclazo? En Rusia, si tú haces algo mal siendo un niño, ¿tu mamá tiene algún utensilio para tirártelo? Uy, tipo si le va a hacer o no, o si qué O si tira. hay, o es normal, o bueno, no sé qué tan normal sea tampoco. No, en la Unión Soviética hacían esto los profesores a veces, ¿Ah, sí? enojándose, tirando cosas. Mi abuela fue profesora de ruso y literatura y lo hizo, sí. ¿Y qué tiraba? Eso de como que tiene centímetros. Ah, no manches. Ujú, bien, sí, pega, sí, Sí, si uno no, quiere. sí, duele. Hoy en día no se puede, todo se graba y se sube, ¿no? Ay, no, sí, ya. Mm, La generación de cristal. A sí. mí me lanzaban con, ¿cómo se llama esa madre con la que uno escribe en la Tipo pizarra? lápiz pero blanco. Ajá, esa Ajá, madre. ¿Cómo se ujú. llama eso? El GIS. El GIS. Teníamos un profe bien colérico y Mm, sabíamos que le íbamos a llevar a ese punto donde estaba todo rojo a punto de explotar, nos iba a tirar no esto. sabía, pero no eran reservados, ¿no? Los alemanes. No, eso, güey. Bueno, sí, reservado, pero tenía muchos chamacos ahí provocándole, ¿no? Y el rojo, y nos lanzó. Sí. Sí. No, pero hoy en día ya no se puede hacer eso. Sí, la educación está cambiando. Yo vi videos de estos también que en Estados Unidos los profesores de universidad se enojan, así gritando por lo de la inteligencia artificial, sí, que no se puede así, tienen que aprender ustedes. ¿Pero qué le Claro, podemos hacer? hay que desarrollar su propio juicio, ¿no? Si no, si todo lo hace la IA, ya luego uno se queda nomás así como que... Mm, Tú tienes un sistema de aprendizaje para ruso. ujú. ¿Qué caracteriza tu sistema? Pues primero que fue algo tipo mi pasión, se juntó con el talento, experiencia, algo así, porque es de mi familia, que mi abuela lo enseñaba, y ahora que aprendí español, pues pude entender las similitudes y diferencias, ¿no? Que tenemos muchas similitudes. Por Ujú. ejemplo, en inglés tú dices, de hecho en alemán sería curioso saber, ¿no? Que I like something. ¿Sí? Y como el verbo es normal, y en español es me gusta algo, ¿sí? Ujú. Al revés, en ruso es también мне нравится что-то, también lo mismo que en Ok. español. Y por ejemplo, me llamaron a tal fiesta, o me invitaron, también es me invitaron. Estructuras así son iguales en ruso. Y pues tengo una fórmula que hace que la gramática sea estructurada y súper fácil para aprender. Aprendes la fórmula y la aplicas luego. ¿Ya? No como con tablas gigantes, como se enseña normalmente. Yo vi esto, pues pasa así, solo poca gente se interesa por cómo enseñar esta dificultad, Ujú. digamos, y dicen, eso es así, aprende nomás. Y ellos como, ay, Me vas a sí, dejar con no. esa tabla enorme de Exacto, excepciones. llorando, hay Así, reels sí, llorando, ¿no? sí, De sí, sí. alumnos. Y no es para tanto, no es para tanto. Si los niños aprenden, sí, de 2, 3 años hablan ruso, con casos, pues porque aprenden así, dame esto. Y ya usas el dativo así de horrible, horroroso, pero hay que tomarlo así también, de Ujú. forma más fácil. Así que la fórmula del ruso con Katia. Muy, muy bien. Claro, es súper necesario, siento, como da igual lo que uno enseña, de poder destilarlo al nivel más accesible posible, que Mm, todavía es correcto, pues, ¿no? Porque, claro, cualquier persona por hacer algo más difícil es fácil, por agregar un chingo de cosas y ya no van a mm. entender ni madres, ¿no? Sí, sí, hacerles sentir como mal. Y yo quiero que se sientan contrario, Claro. como héroes cada día, ¿no? Hoy he podido hacer esto, he logrado. Porque van a Rusia, dije de programas, ¿no? Ujú. Preguntaron de la educación. Sí. Van a Rusia a aprender ruso en ruso.
Todo el año les enseñan en ruso, ¿sí? Y luego llegan a mí y me dicen, no entiendo nada, pues ¿cómo vas a...? No sé, depende, pero es muy difícil. Como ahora te hablo en árabe, ¿qué vas a entender? Sí. Sí, por eso es importante primero tener contacto con alguien que hable tu idioma y te explique. ¿Qué dijiste antes? ¿Héroes cada día? ¿O como que? Sentirse como héroes. Ándale. Está bien bonito eso. Mm, Porque no manches, sí, a veces sientes que cuando aprendes una habilidad, sobre todo un idioma nuevo, es como un túnel o una montaña que nunca termina, ¿no? exacto, sí, sí, siempre te sientes no suficiente para hablar bien. Dices, habla un poco. Es una pena, sí. Por ejemplo, eso aprendí de los franceses, de la gente que llegaba a Rusia, que tenía más confianza en poca cosa. Sí, ya sabían sus 3 groserías, estaban gritando estas groserías con confianza. Y los rusos van a saber mucho y van a decir, no sé nada, no sé nada. Pero no, hay que tener confianza. Sí, es que también a veces como yo, a mí me ha tocado conocer gente que dice, no, sí, es que yo quise aprender el alemán y sí lo estudié como 3 años, pero luego me sentí muy inseguro a la hora de hablarlo, ¿no? Mm, No sé, ¿no te ha pasado que te has encontrado con alumnos así, como que ya luego casi ya llevan un tiempo, pero se desmotivan porque, pues ujú. sí, como dices, no se sienten como suficientemente buenos para poder hablarlo, ¿no? Sí, obviamente, me da mucha pena también ver situaciones así cuando algunos dicen, en Rusia me volví más introvertido, porque pues no logra decir lo que quiere, solo está escuchando, ¿no? Sí. Entre nativos. Y obviamente hay que entender que el nivel de aquí, como estar hablando y entendiendo, es un conjunto de habilidades muy difíciles de aprender, sí, de hablar, poder gramática, pronunciar y todo esto en conjunto y saber la palabra. Entonces, no crean que va a ser pasar en 2 meses, ya, aunque se promete por internet varias veces. Es que son años, ya. Y si quieres llegar ahí, solo disfruta el proceso, vaya aprendiendo. Y como que he tenido alumnos que han estado 2 años conmigo. Sí, han hecho el plan, han estudiado mucho, se han esforzado, no es Ujú. que no han hecho nada, pero uno hizo un viaje 5 meses por Rusia, un colombiano, Jonathan, y fue por 11 ciudades y fue a países exsoviéticos, hasta Afganistán fue. Órale. Ajá, sí, No, sí, viajó. aventurero el amigo. Ajá. Sí, me dice, no, es que esperé que iba a llegar más preparado. Ujú. Igual, claro, los nativos van a pensar, como siempre, no pasa, tipo, hablas tal idioma español y te voy a hablar bla, 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 Claro, bla, bla, bla. Sí, y toma que tú entiendes todo. Y ese es un choque, y no, nada más hay que vivirlo. En cuanto más tiempo pases con los nativos, pues más fácil les vas a entender. sí, justo, ¿no? Como lo que dijiste antes, de absorbes también un montón. Sí, por eso yo, como cualquier curso mío, incluye comunidad con nativos. Llegan y pues así cada semana, ¿qué hay que hacer? Pues practicar con ellos, defiéndete. Sí, no te encierres en tu propio círculo, No ¿no? con un libro, Sí. libros después. Ah, ok. Porque uno se desanima demasiado rápido. Porque tiene poco que ver con la realidad. Por ejemplo, en ruso no escribes como lees. Ya. Y como que están inventando su pronunciación, luego lo dicen, no se les entiende. Imagínate, has estado aprendiendo algo, lo dices a un nativo, Sí, ya, no te lo dijiste entienden. mal, no te entendieron, voy a llorar, pues. Pues Sí, mejor qué me quedo pena. con los libros. Sí, traductor, Google o lo que fuera ahora. Sí, y no, no se desanimen. Es bonito hablar idiomas. Órale. Bueno, francés también hablas. Ujú. Eh, mm, ¿por qué otros países viajaste? Am, el primer viaje hice por Europa como un tour en bus. Ok. Fuimos así, Belarus, Polonia, Berlín, sí, Alemania y Bélgica, Francia, Holanda, España, Italia, Austria y de vuelta. Ah, qué chido. Ujú, sí. Y luego, pues un par de países más de Europa. Cuando fui a Asia, viajé por allá. No sé de dónde más sacan tantos. Creo que, otro viaje por Europa. Europa es cómodo para el Y claro, numerito. es bueno para, o sea, ¿no? Para la Sí, lista de sí, países sí. que has visitado, rapidísimo, pum, 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 y Y ya tienes 5. sí, 3 en un día. Ándale, Sí, a veces. En fácil, bus, ajá. sí. Sí, Está como en algunas partes donde puedes como saltar entre 3 países, ¿no? exacto. Pero conocí China, por ejemplo, el año pasado. Eso fue impresionante. ¿Sí? ¿Te Mm. gustó? Me gustó mucho, pues porque estaba aprendiendo chino y es como también un mundo muy diferente, la estética. Beijing sobre todo, sí, la capital. Recomiendo. Shanghai, bonito, pero es más internacional, sí, es como un poco aburrido, ¿no? Conocer capitales Ok. que se parecen.
¿Y chino también hablas con fluidez? No, no lo hablo con fluidez, pero sí entiendo, me defiendo. Por ejemplo, ahí en el viaje sí hablé con los taxistas, hablé con una niña pequeña que fue súper bonito. Sí, ella tomó mi WeChat que tiene su red social Ajá. y se puso a gritar feliz y fue bonito. Sí. Órale. Ajá. No, si ya puedes hablar con taxistas, ya es nivel más pro, ¿eh? Bueno, ¿Aquí has tomado taxi? hoy. Hoy sí. Hoy por primera vez mi primer Uber sola. Ok. Ujú. ¿Qué te preguntó algo? No, pero suelen charlar, ¿no? Eso es bonito también. Sí. En Depende, Rusia sí. somos muy Algunos sí, callados. otros no. Sí. Ujú. Sí, es como de repente tener estas pequeñas preguntas de cómo estás, algo de tu vida, y la persona que piensas que está haciendo algo, no sé, un trabajo, nada más, pero te cuenta cosas interesantes, tiene su vida, sus hijos, y es interesante. Así conoces también el país. Claro. Sí, Mm. sí, sí. Ay, sí. Yo tengo muchos viajes con taxistas donde, uy, me enteré de muchos chismes. ¿Sabes qué son los chismes? ¿Cómo no? Like gossip. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ujú. Sí. Sí. Aquí, bueno, sí, el chisme. Bueno, yo digo, todas las nacionalidades son chismosas. Tú dices. Sí, obvio. Mm. ¿Conoces hay este dicho de pueblo chiquito, infierno grande? Sí, aplica la personalidad, ¿no? Psicología de una persona, de cualquier país. Pero a ver, el pueblo, Que hay ¿no? poco que hacer, pues sí, se chismea mucho. Y Exacto. todos. ¿Y quién es? ¿Y sobre quién? ¿Y este ya viste? Ujú, Que Katia fue a Rusia, que fue a México, a ujú. México. Sí. Así pasó en mi pueblito, cuando yo me fui. Tú vienes de una ciudad pequeña. Sí, Ujú. pueblito al lado, no, no. En Alemania no hay ciudades muy... Bueno, en Berlín. ¿Qué tal Berlín? ¿Te gustó? También tiene su parte soviética o Sí, post-soviética, ¿no? sí, fuimos allá, fue un tour, así que me gustó el zoológico. Y bien, yo lo conocí a los 15 años, creo que ha cambiado también hoy en día. Sí. Muchos adoran Berlín, ¿sí? Como por su vibra, la fiesta para Sí, los es jóvenes. sobrevalorado. Ya hay mucho. Perdón, casi uso palabras malas, güey, pero ¿cómo se llaman esas personas de normalmente una clase social acomodada, pero se dan el lujo de Middle no class, ¿Eh? middle Sí, class. sí, pero se dan el Mm. lujo de no trabajar 3 años y "Oh, es que me tengo que encontrar a mí mismo en Berlín Ah, mientras mi papá me sigue pagando la renta. Yo me siento en un café y me hago el ¿sí? intelectual". Así es un poco de Berlín. En Bueno, pocas no palabras. sabía No, eso. hay de todo, la Es como neta. downshifting, tipo. Sí. Sí, o vas Hay a mucha gente descansar. que cree que se tiene que encontrar en Berlín, pero ya a la hora de que todos se van a Berlín, no manches, ya es un pinche psiquiátrico al aire libre, güey, no mames. No sabía Vayan eso. a terapia, amigos, no vayan a Berlín. No, en Berlín es, la neta, yo estoy exagerando. Ujú, Berlín a mí me encanta porque tienes eso de, pues como estuvo dividido y la parte del este, pues sí, como, mm, pues no era de la parte de la Unión Soviética, pero era el mismo sistema, ¿no? ujú. Y se ve en los edificios. Sí. Y Ujú, ya luego, como una cuadra más allá, ya era otra vez occidental y tienes estos cambios, y eso me mm, encanta. ujú. Yo conocí Frankfurt. Frankfurt, Ujú. Nuremberg, München. Nuremberg es bonito. Ujú. Ya es Nuremberg más caro. ¿eh? Más caro allá, cerca de Es que, Suiza. sí, es como ahí todo en el sur, Baviera, así es como, Ujú, son más fresas. ¿Múnich has conocido? ujú. También así de paseo, en Sí. este bus. Ujú. Múnich, fresa. Berlín, no fresa. ¿Pero no te Berlín, gusta fresa o qué? no, yo no soy fresa. Yo soy barrio, ¿qué pasó? Oye, ¿te parece si practicamos algunos, ya no tantas groserías, pero algunas cosas muy idiomáticas Sí. en Conozco lo español de mexicano? hacerme bolas. Me hice bolas. ¿Mise bolas? Sí. Tuve que aprender del otro Según tú, podcast. ¿qué significa eso, mise bolas? Me confundí. Ok. Mm, Sí, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Es que a veces yo también tengo... Ok, mm, te voy a preguntar otra. ya va. Me da hueva. Mm, ¿O te da pereza? Muy bien. ¿Sí? Sí. Yeah. Pero hueva también ya es Más como... pesado. Sí, más pasado. Em, Tú tienes mucho acento mexicano. Tú sí aprendiste el español de España primero.
En España, sí, pero con mexicanos. Los españoles te decían que no hablarás Exacto, de español tío, pero normal. ¿cómo hablas así, tío? ¿Por qué dices ahorita, tío? Estamos aquí en España. Y yo dije, pero bueno, carnal, yo tengo compas mexicanos. ¿Qué pasó? Ujú. Y ustedes, decir con ustedes. Ándale, de Ajá. vosotros. Ujú. ¿Ya os fijasteis en lo que cambiaron? ¿No? Es como esta... Sí, no, no, con todo el respeto, está bien. Claro. Sí, solo También que... tiene sus partes bonitas. A ver, ¿qué podría ser otra frase muy, muy, muy mexicana? Em, Todo lo que tú dices, más o menos. tengo un chingo de mal de puerco. Se dice, se suena muy exagerado, ¿no? Tengo un chingo de mal de puerco. De mal de puerco. Sí, tengo mal de puerco. Ajá, mal de puerco. Pues te sientes mal o una resaca. Duele el Parecido a la estómago. resaca, pero no por alcohol. El estómago. Sí, mal de puerco es que Ujú. cuando comes, normalmente yo diría en la tarde y comes bastante y ya después es como eso. Ah, ya. Eso es lógico. Sí, tenía que haber adivinado. Mal de puerco. En alemán Schnitzelkoma. En ruso hay un nombre para mal de Ah, le puerco. decimos celebración del estómago. Праздник Ándale, живота. ándale. Mm, Hay tres diferentes idiomas, la misma cosa. ujú, Como siesta, por favor. mm. Bueno, de chingón, chido, chingar, ¿también ya te enteraste? Bueno, eso de las canciones, sí. Canciones sí están en Rusia. Y las traduzco para los rusos, sí. Parte de mi trabajo. Ok. Ajá. Y, por ejemplo, chingar para ti es algo bueno, malo. Pues sé qué significa. Y chingón puede ser algo súper bueno, ¿no? Sí, chingón, Mm, súper bueno. mm, sí. Un chingo, mucho. No es sexo, No, no, no. Un ¿no? chingo, mucho, mucho, un chingo, muchísimo. Un Mm, buen, un chorro. también algo súper bueno. O mucho trabajo. Ajá, es mucho en general, un chingo. ¿Ah, sí? Sí. No, Ok, si yo te sí, pregunto, sí. oye, ¿te costó aprender el mandarín? Y Mm, tú, si te costó mucho, un dices, montón, un sí, chingo. un chingo, Chingo. un chingo, güey. Mm, Un chingo, güey, un no, hombre. chino. Un chingo chino. Oye, y si alguien quisiera viajar a Rusia, ¿también hiciste algo en tu canal al respecto? Sí, pues como llevo 6 años también haciendo videos, también viajé a Siberia, por ejemplo, y le puse el título del video: En esta ciudad de Siberia se habla español, porque pues hay muchos colombianos ahí. Fui justo para conocer al público hispanohablante, a Tюmень. Y pues aproveché mi canal para revisar el Transiberiano, ya viajes en tren para conocer el sur, que es Sochi, donde hay palmeras, en Rusia hay palmeras. La zona, bueno, de donde vengo yo, son ciudades más antiguas rusas, tipo de 1000 años, ya mucha historia, Yaroslavl, y pues se llama Anillo Dorado, sí, porque son de muchas iglesias con cúpulas, se llama Ujú. así por eso. Pues aprovechen para mirar y si se animan siempre pueden preguntar, ¿no? En nuestra comunidad hisparruso, pueden preguntar pues cómo se compran los pasajes, así, porque muchos quieren descubrir esto en viaje en tren, aunque en Rusia es más práctico en avión, pero muchos quieren viajar en tren, sí. Y claro, el tren porque ves todo, ¿no? Así, y los Es cambios como tienen que ser meditación. sí, como meditación. Es como meditación. Cuando fui con un grupo a hacer el Transiberiano, así en un vagón restaurante se llama, Ujú, conocimos a un chileno. ujú. Y de repente, ¿cómo estás haciendo aquí? Sí, hablamos chileno con él, qué wea. Y él dijo, pues fue allá para descubrir a sí mismo, sí, pensar sobre la vida y así. Y luego volvió a Chile, se casó y cómo se arregló su vida, ¿no? Muy Así que bien. aprovechen. De hecho, también cuando volví de Malasia, yo pensé, el mundo tiene como tanta contaminación y tantas cosas, ¿no? De basura y problemas de nuestros problemas globales. Y pensé en Siberia, pues está tanto aire como limpio, ¿no? Y hay que aprovechar la naturaleza. Por eso volví y como hice este viaje con extranjeros. Así que muy recomendado.
¿Lo vas a volver a hacer en algún futuro? De hecho, sí lo estaba planificando, solo que ya no tengo 18 años como para estar en tren 2 semanas. Esa fue mi duda. Esa fue mi duda. Pero si no, sí, yo súper encantada eso, para grabar contenido también, aprovechar. También como conectar, ¿no? Que conozcan mucho, quieren conocer pueblos, conocer gente que no habla español, no habla inglés. Y me gusta hacer como tú también, aquí en este podcast, conectando personas, haciéndoles descubrir el mundo. ¿Qué sientes que es lo que más sorprende a tus alumnos mexicanos o latinos cuando empiezan a aprender más sobre el idioma, la cultura, el país? Muchos se chocan con las expresiones faciales y así con la cara, face, palm, ¿cómo se dice? No, poker face. Poker face, sí. Es muy Sí, ruso el poker face, no manches. ujú, sí, pero es algo como también hay que vivir las experiencias con las personas y comprenderlas un poquito mejor, sí, porque es como tipo, ¿para qué voy a sonreír si estoy bien tranquilito, así, y como, sí, nada forzado, digamos. Notan que, sí, quizá pues, esa parte más directa, que en vez de tener verbos, tú dices tú, trabajar. Sí, no sé si en alemán es igual, pero es un poquito más como en chino también, sí, palabra a palabra. Ok, tú Ajá. trabajar, ¿no? ¿Podrías Da, ahorita sí, no. llegar al trabajo? Tú trabajar. Sí, suena muy directo porque el imperativo es así, ¿no? Yo te digo, ¿Cómo haz se...? tal. ¿Cómo? El imperativo, ¿no? Cuando te pido algo, digo, trae agua, Ok, ¿sí? Y por favor, ok, te van a decir por favor, pero igual suena como una orden. ok. Ujú. ¿Y cómo es tú trabajar en ruso? Ам, Иди работай. Давай работай уже. Давай, Работай. давай работай, работай, Работай. работай, Мгм. работай. Давай работай, работай, pero давай роba... A la más, Работай. estaba difícil. Да. Давай работай. Мгм. Robota es el verbo. Работа es Rabato. trabajo. Мгм. ¿De ahí viene el robot? No, ¿No? no. Робот, работа. Ok, Ajá. nada que ver. No, no. De hecho, rap es una palabra que significa esclavo. Ah, sí, órale. Ajá. Así que trabajo es, ya sabes. Muchos No, sí, sí, no, como falsos amigos dicen. Como las exacto. palabras donde dices que luego podría que ser que... Y no, nada que ver. Ujú, sí. ¿Y qué recomiendas en México? Pues para mi experiencia. ¿Para viajar? Sí, porque conoce muchas partes, ¿no? Del país. Sí. Ujú, ujú. Bueno, en Ciudad de México podría poner fácil 50 lugares que siento que están padrísimas, pero voy a decir más fuera. En playas, lo más chingón para mí es Baja California Sur, porque tienes el Pacífico de un lado y el Mar de Cortés del otro lado, que es el Golfo de California. Idealmente como rentar un coche unos días y para ir entre las dos cosas. Y hay desierto, está hermoso, está precioso. Mm, Oaxaca, la costa, toda la costa, está padrísimo. ujú. Hay tantos lados, siento como que ahora al decir algunos voy a excluir Pero otros. ya 5 más, por favor. Holbox me gustó muchísimo. En Alemania. No, no, Holbox creo que es maya, es Ajá. en maya. No, no, estoy bromeando. Es como una isla justamente entre donde se une el Golfo de México con el Caribe. Ujú. Colores increíbles, bancos de arena, arena blanca, muchos animales también. Wow, eso sí. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Bacalar. Bacalar, ok. Bacalar, una laguna Ok. en Quintana Roo. ¿Tú irías a Cancún? ¿Primer lado como? O... Es para turistas gringos, rusos, alemanes, la neta. Sí. Pero, o sea, de los turistas que llegan 2 semanas, se rentan all inclusive. O sea, Cancún también tiene lados bonitos, obvio. Pero Ujú, la neta, yo iría a otros lados. ujú, Si ya vas Caribe, yo iría como Mahahual. Está bonito. mm. ¿Y pueblos mágicos? Oh, muchos, Es que hay muchos, muchos, muchos. muchos, muchos. Ajá. ¿Has Eh, ido a Teotihuacán? claro, por supuesto. Claro, cómo no. A, Tengo a que los ir. pirámides. Ya me sé el tour.
Pueblos mágicos. Hay tantos. Aquí cerca, ¿qué es aquí cerca? San Miguel de Allende, está bonito. Ok, Hay había muchos, escuchado. hay muchísimos. Zacatlán de las Manzanas. Ahí fue una vez, me gustó mucho, estuvo muy bonito. Mm, Muy Y random, me de gustó el repente. nombre, por Sí, manzanas. manzana. Y sí hay cosas de manzanas. Oh, ajá. Sí. ¿Y Alemania recomiendas visitar? Oh, en verano. En verano. Sí. Bueno. Ahora no, la neta. Mm. Katia, muchas gracias hoy por caerle y contar un poco de tu historia. Sí, gracias a ti. Gracias por hacer tu proyecto y darme oportunidad para contar. Claro que sí. ¿Cómo te pueden encontrar en redes? Pues el nombre pueden poner en cualquier parte Katia Dosru, que es tu Ru, sí, a Rusia significa, vamos a Rusia, y ruso con Katia para los que quieran aprender desde cero. Ahí hacen clic en un enlace y ya reciben su clase gratuita. Eso. Sí, Abajo en la descripción pueden encontrar todas las redes de Katia. Ya saben, mi onda es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y uno culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chusagur. chao. Chao, chao. Ve aquí la historia de Murat, un ruso que es profesional de ballet que encontró en México su nuevo hogar. Da clic para ver su historia acá.